entiendan desde el comienzo de la charla que hay que hacer la actividad. Hay que hacer la actividad de reportes. Que en algunas ocasiones los reportes se van a ir en ceros. Listo, se van en ceros, qué maravilla. Porque soy muy mejor en Excel, en punto de no sé qué cosas, luego subirlo, luego que eso le bote un archivo plano, luego esos archivos planos hay que enviarlos a un funcionario de la OIAF. Si ustedes no envían eso en los días siguientes, van a tener a la OIAF encima. Me pasó la primera vez, porque nada que subía el archivo, entonces estuve requiriendo de la OIAF. Entonces les digo que el tema es bastante consultivo. Es importante que lo sepan desde ya para que no vayan a dejar a finales de septiembre, corran para la OIAF, corran con el ingeniero de sistemas a subir el programa. Entonces es mejor hacerlo de una vez, empezar a contactarlos. Muy seguramente la Supersolidaria ya debe estar en contacto con la OIAF, porque en su momento, en el 2008, se hizo una capacitación al interior de la OIAF en donde habían una serie de preguntas, pero las preguntas eran ya con la persona capacitada, diciendo, oiga, ¿qué pasa con el reporte tal que no me carga? ¿Qué pasa con no sé qué? Oiga, es para que ustedes se vayan preparando, porque este tema realmente es de eso. Vuelvo y les digo, yo que tomo reportes y tenía que concentrarme como mínimo 2 días, concentrada en la tarea. O sea, no era que, yo avanzo del INIX y cojo, no. Es una actividad de muchísima concentración, porque la responsabilidad que se tiene como oficial de cumplimiento es disciplinaria y penal, y sobre todo penal. El tema es bastante delicado. Bueno, ya con ese pequeño bloque de alegría, de que uno motivado para prestar atención a la charla, vamos a empezar con unos pequeños antecedentes. Siguiente. Bueno, uno dirá, pero ¿por qué nos está tocando este tema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo? ¿Por qué será? Pues bueno, Colombia, como cualquier país del mundo, requiere realizar un tratamiento para la lucha contra toda la actividad terrorista. Todo el tema de la globalización, todo el tema de los negocios que se pueden desarrollar en cualquier mundo, nos toca a nosotros también. Toda la lucha que ha emprendido Colombia frente a la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo tiene, digamos que, unos fundamentos internacionales. Siguiente. Vamos ahorita entonces a explicar cuáles son esos antecedentes internacionales y cuáles son los antecedentes nacionales. Bueno, los antecedentes nacionales tienen primeramente un fundamento, digamos, entre comillas, reciente en el 2008. En el 2008, ¿ustedes saben qué sucedió con la circular básica jurídica? ¿Qué pasó con la circular básica jurídica? Se le cambió. La circular básica jurídica sufrió un revolcón, y entre esos revolcones que sufrió la circular básica jurídica fue la modificación en su totalidad del capítulo 11. Este capítulo 11 impartía instrucciones claras sobre lavado de activos y financiación del terrorismo. En ese sentido, el capítulo de la circular manifestó que debía desarrollarse una adecuada normatividad interna por parte de las cooperativas y se debía aplicar especialmente todo lo dispuesto en la Ley 1121 del 2006. Esa ley es la que dicta todas las normas sobre prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo. Esa es una de las primeras normas. La Supersolidaria, cuando hace el cambio de este capítulo, también lo hace como necesidad, porque la Superintendencia Financiera ya llevaba muchísimo más trabajo adelantado para el sector financiero, y la Supersolidaria estaba un poquito rezagado. Si bien es cierto, existían unos informes, los informes llegaban directamente a la Superintendencia de Economía Solidaria, y la Superintendencia de Economía Solidaria era la organización que entraba a analizar esos informes y determinaba algunos casos especiales y los informaba ya a los entes gubernamentales. Eso cambió. Con la circular básica jurídica modificada en el 2008, se le dijo a la superintendencia: usted ya no debe realizar esos informes. Esos informes deben llegar directamente a la OIAF. Se borró ese paso a paso, ya directamente las cooperativas tenían que entrar a reportar a la OIAF, que es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda. Siguiente. Uno de los temas también importantes en el cambio del capítulo 11 es que se crea una figura que se denomina oficial de cumplimiento.
oficial de cumplimiento, devolvemos un segundito por favor la diapositiva, ese oficial de cumplimiento debía tener unas características especiales, pero solamente se exigía para entidades que desarrollaran actividades financieras y otro tipo de requisitos con el tema de activos y todo. Para esas cooperativas, como es el caso de Copetrol, debían escoger un oficial de cumplimiento, se debía revisar la hoja de vida, debía tener experiencia en el sector y debía tener un requisito de certificar como mínimo 100 horas por una entidad de educación superior en donde se expresara que tenía conocimientos en lavado de activos y financiación del terrorismo. Adicionalmente, el Consejo de Administración tenía que revisar la hoja de vida, tenía que aprobarla, llegar una cantidad, no se imaginan, una cantidad de formatos para la Super Solidaria, solicitar que se posesionara ante la Super y una vez estuviera posesionado, arrancaba con los reportes. Esa es una de las grandes diferencias, gracias a Dios, para ustedes en este momento, porque el empleado de cumplimiento dentro de la circular no lo dice, hay un vacío ahí, no manifiesta todo ese tipo de requisitos. El único requisito son cumpla con las funciones, entonces se van a obviar el tema de las 100 horas por lo menos. Esperemos que la Super el día de mañana no lo vaya a solicitar. Si lo solicita, me imagino que ya tendremos que a través de FUNSEIDES empezar a armar el diplomado. Y solamente entonces el empleado de cumplimiento tendrá que cumplir otras funciones que vamos a ver más adelante. Pero sí es importante que el Consejo de Administración tenga intervención y escoja esa persona y que esa persona sepa y sea consciente de las responsabilidades que tiene ese cargo, porque son, como les digo, tiene responsabilidad administrativa y penal. Siguiente. Bueno, ¿qué aspectos entonces se resaltan en la circular básica jurídica? Porque fue donde empezó a tocarse las primeras veces acerca del CIPLAF. El CIPLAF es el Sistema Integral de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Entonces, en la circular se dijo, miren, los elementos más importantes para que toda cooperativa implemente el CIPLAF debe determinar unas políticas claras para que la organización solidaria tenga conocimiento del cumplimiento de las normas legales que regulan el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Segundo, aparte de esas políticas, debe crear los procedimientos mediante los cuales la cooperativa debe desarrollar todo el tema del CIPLAF y debe contemplar responsabilidades, deberes y facultades tanto de los órganos de administración, obviamente entraría ahí el director, el gerente, entrarían los órganos de control también de la organización solidaria. Entonces estaríamos hablando de asamblea, consejo o junta. ¿Quién más entraría ahí? Junta de vigilancia. ¿Quién más entraría ahí? Comité de control social. ¿Quién más entraría ahí? Reunión de evaluación. Todos los organismos que tengan alguna incidencia en poder de decisión de la cooperativa deben conocer las políticas y los procedimientos. Entonces es fundamental que ustedes sepan que no solamente las personas que están sentadas en este momento deben recibir capacitación. Es una capacitación que va desde el gerente, y más adelante se van a dar cuenta, hasta las personas que atienden los asociados. Se debe capacitar el 100% de las personas de la cooperativa. También entonces la circular nos entra a analizar cuáles mecanismos e instrumentos se pueden implementar en CIPLAF, más adelante vamos a ver cuáles. También dice cuáles son las funciones de las personas frente al tema de CIPLAF, qué reportes se deben hacer y qué documentos se deben resguardar y conservar. Este tema es súper importante. ¿Por qué? Porque en la medida que ustedes resguarden toda la información, el día de mañana les puede servir como prueba en una investigación penal por el delito de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces el tema documental es súper importante porque son las pruebas que ustedes van a tener el día de mañana en caso de una investigación o de un requerimiento. Siguiente. Estas son algunas definiciones que ustedes van a ver a lo largo de la charla. Son las que me interesa que ustedes tengan claras. Entonces tenemos de SARLAF, que es el sistema de administración que debe implementar todas las entidades vigiladas frente al riesgo de lavado de activos. El riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
es esa probabilidad o posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir la cooperativa que está vigilada, o puede ser propensa a que a través de algunos de sus asociados se ejerzan operaciones para ejercer lavado de activos, para canalizar esos recursos a su vez y financiar actividades terroristas. El riesgo asociado al LAF, ¿cuáles son todos los riesgos que se pueden asociar al lavado de activos y financiación del terrorismo? Riesgo reputacional, o sea, afecta directamente la imagen de la cooperativa, y no solamente la imagen de la cooperativa, sino la reputación de los administradores y todas las personas que tienen funciones de prevención del lavado de activos. También asocia riesgos legales por el tema de posibles investigaciones penales, que al final vamos a ver todos los delitos que están amarrados al lavado de activos. También podríamos estar afectados en un riesgo operacional y de contagio. Bueno, esta es una parte del extracto del capítulo 11 que ya lo mencionamos. Siguiente. Ya lo vimos también. Siguiente. Listo. Vamos a ver unas definiciones y ahora sí vamos a entrar a verificar, bueno, y ese tema, ¿por qué llega a Colombia? ¿Alguien sabe qué es la ONU? Creo que sí, ¿cierto? Por aquí alguien sabe la ONU. ¿Qué es ¿quién es de la cooperativa? ¿Qué es la ONU? Es el sistema de Naciones Unidas compuesto en Colombia por 22 agencias, las cuales pues, son agencias que captan recursos para la financiación de proyectos en Colombia. Okay, bueno. Esa organización de las Naciones Unidas está conformada por 192 países que se conforman de manera independiente, o sea, no son obligadas a constituirse. Aquí hay un pequeño extracto de la historia de la ONU. Ellos inicialmente se reunieron libremente ¿para qué? Pues para fomentar con ellos algunas prácticas políticas a favor de la paz, de la seguridad de los pueblos y luchar contra la pobreza y la injusticia del mundo, ¿sí? Esta organización internacional, durante la Segunda Guerra Mundial, en 1941, los presidentes de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, y Gran Bretaña, Winston Churchill, se reunieron para crear una organización internacional que realizara, pues ayudar a mantener la paz del mundo. Ahí empiezan los primeros pinitos de la ONU. Y ya en 1945 se unió a estos mandatarios Joseph Stalin, entonces dirigente de la antigua Unión Soviética. Esos son los primeros pinos para la creación de la ONU. Luego, posteriormente, ya a hoy, a 2013, existen aquí, son 193 países que hacen parte de la ONU. Son países soberanos, en donde prácticamente pues lo que luchan constantemente es por que esos países se unan y tengan unas políticas claras contra la lucha de la pobreza, la libertad y la seguridad. Siguiente. Hay otra entidad que vamos también y que está relacionada con el tema de lavado de activos y es la GAFI. La GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional. ¿Cómo se crea la GAFI o qué es la GAFI? Bueno, existieron unos ministros de los países que conformaban el G7. ¿Alguien ha escuchado sobre el G7? ¿No? Ok. El G7 es el conjunto de 7 países. Se desarrollaron inicialmente por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Y este conjunto de 7 países lo que trataban era que se unieron los países más ricos del mundo. Ellos, al unirse como países más ricos del mundo, dijeron: miren, nosotros tenemos que entrar a determinar y organizar unas políticas de seguridad financiera a nivel mundial, porque nos tenemos que blindar, siendo los países más ricos del mundo. Y entre esos temas que entran a regular, dicen y identifican el riesgo del lavado de activos en el sector financiero y cómo les puede pegar el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo a sus países. Entonces la GAFI desarrolla y centraliza todo el tema de prevención y utilización del sistema bancario. Ellos empiezan a desarrollar unas políticas
para que puedan minimizar ese riesgo. Entonces la GAF es el Grupo de Acción Financiera Internacional que fue creada por el Grupo G7, que son los 7 países más ricos del mundo. Siguiente. Y el COMPES. Dice, bueno, ¿por qué me estarán hablando del COMPES? El COMPES es el Consejo Nacional de Política Económica y Social, que está catalogada en Colombia como el máximo organismo de coordinación política económica de nuestro país. El COMPES no dicta decretos, lo que hace el COMPES es dar lineamientos especiales frente a orientar la política macroeconómica del país. ¿Listo? El COMPES está precedido entonces dice que el primer mandatario del país, ¿quién será? Presidente de la República, ¿cierto? Presidente de la República, secretaria técnica que ejerce las funciones de jefe del Departamento Nacional de Planeación. Adicionalmente está el ministro de Relaciones Exteriores, de Comercio Exterior, de Hacienda, de Agricultura, Desarrollo, Trabajo y Obras Públicas. Y también asisten miembros permanentes a las sesiones. Entonces el COMPES, como Consejo Nacional, emite unos documentos en donde establece políticas o recomendaciones. De ahí que vamos a hablar, o que de pronto ustedes cuando vayan a hacer el curso especializado ya profundo del tema de lavado de activos, deben revisar el documento COMPES 3793, que habla de la política nacional antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo. ¿Por qué se crea el COMPES? El COMPES se crea como un requisito internacional de una de las recomendaciones de la GAF. Ya vamos a hablar de las recomendaciones de la GAF. Esa entidad internacional le dice a los países: yo les recomiendo que ustedes al interior de los países tengan organismos en donde dicte lineamientos para el tema financiero, y que esa entidad también tenga en cuenta cuál es el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Siguiente. Entonces, ya aterrizando con esos 3 conceptos, ONU, ¿cuál fue el segundo que hablamos? La GAFI, ¿cuál fue el tercero? El COMPES. Entonces ya dice, bueno, esas 3 entidades, ¿por qué las nombro? Porque hacen parte de los antecedentes normativos. La Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes de 1988 fue el primer tema internacional que tocó el tema de lavado de activos. Entonces empieza la ONU a decirle a los países para la lucha de la pobreza, decir, ojo, que existe un riesgo a nivel mundial de lavado de activos, y genera esta convención. También tenemos la Convención Internacional de las Naciones Unidas para la Represión de la Financiación del Terrorismo, se expidió en el año 2000. Y la GAFI elaboró un documento que le dice las 40 reclamaciones, son las 40 recomendaciones, perdón, un error en la diapositiva, 40 recomendaciones de la GAFI, que las actualizó en el 2012, y dentro de esas 40 recomendaciones, la recomendación 8ª está dada a que los países desarrollen e implementen normas que regulen la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces ven como todo lo a nivel mundial empieza a aterrizar en Colombia. Entonces empieza por allá la Organización de Naciones Unidas a hacer una convención, luego la GAFI, que son el grupo de esos 7 países más ricos del mundo, se unen y dicen, oiga, hagamos unas recomendaciones para que el resto de países, pues con base en la experiencia de los países tan ricos, implementen, y posteriormente sigue bajando y llega al COMPES, donde el COMPES expide el documento 3793 del 18 de diciembre de 2013, actualizado a esa fecha. Entonces ya nos empezó a tocar. Como toda esa normativa ya llegó al COMPES, ya arranca entonces la superfinanciera a desarrollar todo a través de su circular básica jurídica, y la supersolidaria también debe empezar a exigirles a las cooperativas que cumplan esas disposiciones que tienen fundamento internacional. Siguiente. Entonces, este es un extracto de la circular 006. Cuando ustedes arrancan a dar lectura a la circular 006, todo el carretazo que yo les dije está plasmado en un parrafito, en donde dice que el Estado colombiano considera necesario
establecer algunos procedimientos, controles y reportes a las organizaciones de economía solidaria que no ejercen actividad financiera del cooperativismo. Me detengo ahí, ¿por qué? Porque antes solamente se pensaba que las que debían realmente establecer esos procedimientos y reportes eran solamente las que ejercían actividad financiera. Y se dieron cuenta, no, lavado de activos puede estar en cualquier actividad que tenga relación con dinero. Esto es con desarrollo a un decreto del 1497 y a otra ley, y asimismo establece que el Estado colombiano debe reportar todas las operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, que ya les había dicho que era un órgano perteneciente al Ministerio de Hacienda. Y posteriormente dice que a la UIAF se le asigna funciones de intervención del Estado para todos los sectores de la economía nacional, detectar todas las prácticas asociadas al lavado de activos y financiación del terrorismo en el país. Entonces, para que la UIAF pueda detectar esas operaciones, debe tener la información. Por eso es que ahora todo el mundo tiene que reportar a la UIAF, porque ellos tienen unos sistemas donde cruzan toda la información financiera y pueden detectar si lo que se está reportando es veraz o no. Entonces, ya tienen la información del Banco de Colombia, tienen la información de las cooperativas, tienen información de todas esas entidades, cruzan y empiezan a identificar posibles fraudes. Posteriormente, entonces, dentro de estos antecedentes, se determina que la UIAF debe ser un ente centralizado, sistematizado y organizado, y todas sus funciones están en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, para que la UIAF ejerza esas funciones. ¿Qué será el lavado de activos? ¿Ustedes han escuchado eso? ¿Del lavado de activos? ¿Alguna vez? Uno coge los dólares en una lavadora y los lava y los cuenta, ¿sí será eso? No. Bueno, el lavado de activos podemos verlo de dos formas, o como un delito o como una actividad lícita. Ambos son perfectamente fluidos. El lavado de activos es querer dar apariencia de ilícito a dineros que tuvieron su procedencia de manera ilícita. Entonces, es ser ilícito dineros que su procedencia efectivamente fue ilícita. Entonces, tenemos aquí el gráfico que indica. Entonces, yo tengo a un asociado que lleva el dinero a la cooperativa. Dice, bueno, si yo cooperativa, entonces, ¿de dónde proviene ese dinero? No tenemos ni idea. ¿De dónde salió ese asociado? De pronto sí, de pronto no. Que el asociado de un salario mínimo llegó con 2 millones de pesos, 10 millones de pesos, se ganó el valor de chance. Llega con ese dinero que no sabemos de dónde proviene y lo lleva a la cooperativa. ¿Y para qué lo lleva a la cooperativa? ¿O para qué desarrolla multipartidas? El lavado de activos no solamente es sacar dinero, que vamos a ver un video donde dice todas las modalidades que existen para lavar dinero, es una cosa bárbara. Hace esa actividad, le da la apariencia de lícita y finalmente dice, bueno, que está mi dinero. El dinero fue producto de un CDT, de un CDAT, de unos ahorros, de unos aportes, etcétera, etcétera. Ese lavado de activos es un delito en Colombia y es un delito también a nivel internacional. Todos los países del mundo tienen eso tipificado como delito. Ya vamos a ver todas las actividades que puede producir lavado de activos. Y financiación del terrorismo. ¿Qué será financiar el terrorismo? La palabra lo dice todo. Aquellos dineros de los cuales tienen como finalidad financiar a grupos terroristas, o financiar secuestro, o financiar extorsión. O sea, son los activos que hacen que se ejerzan actividades terroristas, FARC, urabeños, etc. ¿Listo? Entonces, esos dineros, bien sean lícitos o ilícitos, yo los lavo, les hago de dineros ilícitos, yo les hago la operación de dejarlos como si fueran lícitos, para después pasarlos a actividades que tengan como finalidad el terrorismo.
extorsión. Consecuencia. Enriquecimiento ilícito. Esas son todas las actividades que uno puede hacer para transformación. Además que con ese dinero ustedes podrían, o la persona podría invertirlo en actividades de tráfico de armas. Aquí ya entramos más al de financiación, pero ¿qué actividades son? Todo lo que sea destinado para concierto, para delinquir. O para cometer delitos contra el sistema financiero. ¿Sí recuerdan la ley BG, no? ¿Se alcanza a ver bien? ¿Sí se me olvida? Que tenga como fin realizar tráfico de migrantes. O realizar trata de personas. ¿Saben ustedes con quién están haciendo negocios? ¿Conocen ustedes definitivamente a los asociados? Bien, para los fondos de empleados se me dirá, pues es sencillo, son personas que están vinculadas laboralmente con la empresa. ¿Será que la empresa les hizo una selección tan minuciosa que les hizo una investigación de seguridad? ¿Será que esa persona que trabaja con uno no estará siendo investigada o resulta siendo un alien? ¿Por qué lo pongo tan extremista? Hace poco me sucedió en la oficina un compañero mensajero. El mensajero no tenía una manito, entonces no, pues que el tema de discapacidad, la oportunidad de trabajo, él entró, empezó como mensajero. En esa oportunidad teníamos la administración de varios contratos de Cofetrol, entonces no, el mensajero llegaba, traía papeles, tipo renunció, se fue, se perdió, y vimos el año pasado en noticias que capturaron a un alias, no sé qué cosa, no les voy a decir el alias, miembro del cartel que trabajaba con chupeta, y lo mostraron sin el bracito, recogiéndolo porque el tipo estaba haciendo todas las actividades pendientes a secuestro de funcionarios de Cofetrol. Un mensajero, pobrecito, no tenía un brazo, ayudándole a la empresa a trabajar, mensajero. Miren, si yo no veo esas noticias no lo creo. Entonces uno muchas veces hasta el esposo, ¿no? ¿Han visto esa reality que dicen con qué me casé? Uno muchas veces no conoce las personas o que tiene un nivel de confianza muy alto, entonces uno realmente piensa que está... El problema para la empresa ahorita es que está siendo investigada, porque haciendo, digamos que el hilo conductor de la investigación dice, bueno, si el tipo trabajaba con chupeta y tenía una organización que secuestraba contratistas en Ecopetrol, mira, y este tipo trabajaba como mensajero, ¿cuánta información el tipo pudo haber transportado? Le acompañan este documento, este contrato, están investigando la empresa, porque, bueno, ¿y usted cómo hizo para contratar a esa persona? ¿De dónde la sacó? ¿La investigó? Y se puede ir por el tema de lavado de activos, uno diría no, pero sí por financiación del terrorismo, porque facilitó que una persona obtuviera información para desarrollar actividades ilícitas. Fíjense la gravedad del tema. Bueno, las cargas.
al comienzo cuando ustedes revisan la circular básica, perdón, la circular 006, hay un capítulo bastante denso de definiciones. Dentro de todas las definiciones me interesa que se graben estas dos: operaciones inusuales y operaciones sospechosas. ¿Quién me ayuda a dar lectura al primer recuadro negro? No todos a la vez, por acá. Operación sospechosa es aquella que por su número, cantidad o características no se marca dentro de los sistemas y prácticas normales de los negocios, de una industria o de un sector determinado, y además que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trata, no ha podido ser razonablemente justificada. Cuando se detecta esta clase de operaciones, deben ser reportadas a la OEA. No, esos son dos. Tienen que ser reportadas a la OEA. Fíjense, operación sospechosa. Aquella que por su número, por las veces, por la cantidad, por las características, yo no la pueda justificar, no tenga razones lógicas para poder decir que esa operación se desarrolló derivada a X negocio o a X actividad. El ejemplo que ponía ahorita Henry. ¿Será sospechoso que una persona que tiene unos ingresos de salario mínimo entre a hacer una consignación o un depósito de 45 millones de pesos? ¿Eso será normal? Entonces ahí es donde tienen que entrar todos los procedimientos que la cooperativa debe implementar en ese manual CIPLAF, en donde esté el procedimiento de cómo debe abordar al asociado para averiguar y verificar de dónde salió ese dinero. Pero esos procedimientos van más allá, van más atrás, van hasta el punto de que el cajero, el auxiliar de caja, sepa qué hacer en ese momento. Fíjense, por eso les decía, la capacitación va para todo el mundo. Porque el hecho que ustedes reciban el dinero y no hayan sabido de qué es, ya ustedes pueden entrar en una coparticipación del delito. Entonces, si son ese tipo de operaciones sospechosas, entonces, ¿qué políticas va a hacer la cooperativa? Bueno, vamos a hacer una política en donde para operaciones en cajas superiores a 30 millones de pesos les vamos a hacer llenar un formatico en donde me digan las razones por las cuales o de dónde es el origen, o de 10 millones, tenemos más abajo, 10 millones de pesos. Todas aquellas operaciones por caja, ya les estoy soltando tips para ese manual. Todas esas operaciones por caja en efectivo de 10 millones de pesos en adelante, el asociado deberá diligenciar un formulario de declaración de origen de fondos, donde esa declaración me va a determinar de dónde sacó ese dinero y donde declara bajo juramento que esos dineros son de origen lícito. Primera herramienta para que uno se pueda blindar el día de mañana. Señor. Sí, ya en el 90% de los depositarios de las cooperativas de fondos de empleados tenemos el sistema de designación. Si me consignan los fondos por el camino, sigamos con el ejemplo de que nos programaba. No, pues la responsabilidad tiene del banco o soy son de los dos. Del banco porque tuvo que haber investigado de dónde lo sacó, y de la cooperativa porque no haya ejecutado alguna acción para reportar esa operación como sospechosa. Pero esas son políticas al interior de la cooperativa para determinar cuándo es una actividad sospechosa o no. Que ese es el diplomado o el curso que queremos montar con el doctor Henry para ya aterrizar con ustedes las políticas para determinar cuándo es sospechosa una actividad o no, porque si no va a resultar la cooperativa reportando todo, y esa no es la finalidad. La finalidad es que ustedes tengan tan afinadas las políticas que sepan cuándo deben reportar esas actividades. Y con el conocimiento de los asociados y sobre todo de los funcionarios. Señor. La legislación prohíbe aportaciones extraordinarias de las cooperativas. No sé en el fondo porque no conozco bien la legislación. Entonces no tiene razón de ser. Si yo no puedo como cooperativa recibir aportaciones extraordinarias, porque el asociado me va a hacer unas cuantías hasta una constitución. Lo que decía gente es cierto, cuando entran a regular ya cooperativas de primero, segundo y tercer nivel, y los aportes son, digamos que, aportes extraordinarios no se permiten, habría que entrar a mirar las cooperativas qué
otro tipo de servicios ustedes prestan al interior de la cooperativa que permita cualquier manejo en consignación de dinero? ¿Sí? También otro tema, no solamente consignar el dinero. ¿Recuerdan lo que yo les dije de financiación del terrorismo? Nació favor, es que yo necesito un crédito de 10 millones, que viene inversión, y resulta que estos 10 millones se fueron por una actividad de secuestro. Fíjense que el delito no solamente cuando resguarda, sino cuando también invierte. Entonces, también el riesgo del fondo de empleados es mínimo en la medida de consignación, por lo que ustedes dicen. Pero también hay que entrar a regular y prevenir es para dónde están mandando esos dineros. ¿Será que piden préstamos efectivamente para comprar la lavadora? ¿O no será para pagar el arriendo donde tienen las personas secuestradas? ¿O para pasarle la cuota de porque los están extorsionando? ¿Tienen un localito? Eso es muy difícil. Ya vamos para allá. Todos esos mecanismos, más que mecanismos para identificar, en las cooperativas de primero, segundo y tercer grado, es entrar a hacer un detallado conocimiento de la sociedad. Ese es el primer mecanismo, pero me estoy adelantando de acá. Ya vamos para allá, donde dice cómo se debe conocer, cómo se debe actualizar la información. Y también esos documentos, ¿se acuerdan que yo al comienzo les decía, ojo con el tema documental, porque eso es el tema probatorio para ustedes? ¿Listo? Yo trato de ser muy ácida y poner los casos más extremos, pero en el transcurso del tiempo me he dado cuenta que esos casos extremos sí pasan. ¿Quién me ayuda a leer operación inusual? Operación inusual es aquella cuya cuantía o características no guardan relación con la actividad económica de los asociados y inversionistas, o que por su número, por las cantidades transadas o por sus características particulares se salen de los parámetros de normalidad establecidos. Ambas conceptos son muy confusos. Cuando ustedes entran a determinar operación sospechosa y operación inusual, la diferencia finalmente radica en las políticas que ustedes establezcan en la cooperativa. Y también, cuando ustedes vayan a realizar los informes, cuando están las características de los informes, diferencian operación sospechosa de operación inusual. Vamos más adelante con más ejemplos a ir a explicar, pero quiero que conozcan dos conceptos que, si bien es cierto la superintendencia trata de explicarlos, es muy complicado en algunas ocasiones entrar a diferenciarlos, porque aquí arriba habla de operación sospechosa que por el número, cantidad o características. Y después dice aquella que por cuantía o características. Entonces, bueno, se confunde. No guarda relación con la actividad económica. Y dice, dentro de los sistemas y prácticas normales de los negocios de la industria en el sector que de acuerdo a sus usos y costumbres no ha podido ser razonablemente justificado. Y aquí dice, o que por el número de la cantidad de transacciones o por sus características se salen de los parámetros de la normatividad, de la normalidad establecidos. Ambos dicen que son actividades que se salen del tema normal y que no pueden ser justificadas. Es bastante confuso, pero a la hora de efectuar el informe, los reportes de la UIAF, las características ya se aterrizan porque empiezan a hablarles de montos de dinero o transacciones que se vayan a desarrollar. Más adelante, sigamos con la otra. Lo que pasa es que uno dice que no ha podido ser justificada ni la sospechosa, mientras que lo inusual puede ser que, aunque no sea algo malo, simplemente es que se sale como de los parámetros. Sí, cuando yo hacía los reportes a la UIAF, siempre me tocaba sentarme a leer el procedimiento del reporte del ROS, porque era bastante, algunas veces había mucha confusión. Yo decía, ¿será que lo mando como inusual o como sospechoso? Pero solamente leyendo los instructivos, cuando dan las características específicas de montos, ahí uno los va diferenciando y los va clasificando. ¿Qué señales de alerta debe tener la cooperativa? Entonces dice, bueno, ahora sí lo que decía, pero bueno, ¿yo qué? ¿Cómo hago? ¿Cómo identifico? Pues la misma circular establece cuáles pueden ser esas alertas para que las cooperativas puedan determinar comportamientos que se salen del ámbito normal. Entonces dice, puede ser, dice textualmente la circular, creación de organizaciones solidarias o comerciales por personas que no justifican su actividad económica. Entonces, ahí uno dice, bueno, realmente mis asociados no van a generar creación de empresas sin una actividad económica. Entonces, bueno, por ahí no sería.
Crecimiento inusitado de actividades o ventas de una organización solidaria. Esas son las alertas que le da la Super para decir si una cooperativa estaría envuelta en actividades de lavado de activos. Entonces, ¿cuándo puede una organización solidaria ser objeto de investigación? Entonces, cuando la cooperativa empieza a crecer de manera muy rápida la organización solidaria empieza a realizar actividades que antes no realizaba por el crecimiento tan rápido de la cooperativa. Dice, organizaciones solidarias que a pesar de haber sido creadas, reciben frecuentemente grandes sumas de dinero en el exterior. Esas son alertas que tiene la Super frente a las cooperativas. Organizaciones solidarias cuya actividad o objeto social no es acorde con las características del lugar donde se encuentra domiciliada. Representantes legales de entidades sin ánimo de lucro que reciben dinero de aportes a nombre de la organización o manejan el dinero en cuentas personales. Organizaciones solidarias que no cuenten con una infraestructura necesaria para desarrollar las actividades que dicen que van a desarrollar. Esos son los ejemplos que ponía Henry al iniciar de cooperativas de papel. Esas son las alertas que tiene la Super. Vinculación de los asociados a la organización en un sinnúmero de proyectos para lograr ser financiados, pero las organizaciones solidarias no desembolsan equivalentemente los recursos. Entonces dicen que hay fondos de empleados, organizaciones que tienen créditos especiales para constitución de empresas, con líneas especiales y con tasas preferenciales. Entonces que empieza la cooperativa a crecer con un sinnúmero de ese tipo de créditos, pero cuando la Super Solidaria entra a analizar, no ve equitativamente, dice que son créditos para esas actividades, pero cuando va a investigar esos asociados ni han montado proyectos ni los proyectos. O sea, sí me he hecho explicar con ese ejemplo. Vinculación de asociados a la organización, eso ya lo leí. Utilización de los empleados de la cooperativa como asociados para justificar un gran número de aportes o volumen de operaciones para realizar para esa persona como empleada. Información de asociados que no es actualizada o una vez actualizada no puede confirmarse. Esta nos pega a todos y esta es importante que la empiecen a analizar, y es cada cuánto actualizo la información de mis asociados. Fíjense que esa es una alerta para la Super para entrar a investigar a la cooperativa si en efecto puede estar desarrollando actividades de lavado de activos. Entonces, información de asociados que no es actualizada o una vez actualizada no puede confirmarse. Personas naturales o jurídicas que llevan recursos a las organizaciones solidarias a manera de inversión o a título de préstamo y no justifican la actividad económica. Y devolvamos. Son 29 definiciones, las que la circular nos trae. Esas 29 definiciones perfectamente dan para una charla de unas 6-7 horas, de toda una jornada, de una semana, es bastante extenso. Les voy a nombrar las definiciones y me voy a detener en esas definiciones que son de importancia para ustedes. La circular entra a definir qué son organizaciones de primero, segundo y tercer nivel. Bueno, entra a definir qué es el control de riesgo de lavado de activos, que eso ya lo expliqué al comienzo, que eran todas esas políticas y procedimientos para prevenir el lavado. Debida diligencia. La debida diligencia para la circular consiste en que las cooperativas tengan implementados todos los procedimientos para identificar casos de lavado de activos y que esos procedimientos estén debidamente documentados. Vuelve a insistir la circular en ese tema. Deben tener debida diligencia. Entonces, cuando la Super requiere una cooperativa y diga por ausencia de debida diligencia es porque no tenía procedimientos o teniendo los procedimientos no fueron debidamente aplicados. También respetando el derecho de defensa del asociado, es decir, no solamente entrar a reportar, sino entrar a identificar con el asociado si esas operaciones que desarrolló en la cooperativa tenían una justificación o no. Y si tenían la justificación y la cooperativa dice sí, es una justificación razonable, sencillamente documenta el tema, lo archiva en la carpeta del asociado para que si el día de mañana existe una investigación, ustedes digan, este fue todo el procedimiento que se realizó. Se llamó, aquí está el informe, aquí está la firma del empleado de cumplimiento, donde dice que efectivamente cumplimos con el procedimiento. Esa es la debida diligencia, el conjunto de procedimientos, pero la ejecución de los mismos respetando el derecho de defensa de la sociedad investigada. El evento es la situación donde ya se presenta una situación de lavado de activos
qué factores de riesgo pueden existir, establece también la circular, algunos factores son bastantes. ¿Qué es financiación del terrorismo? Ya lo vimos. ¿Qué es la GAFI? También ya lo vimos. ¿Cuál es la gestión del riesgo de lavado de activos? Habla de las herramientas, que ya más adelante tengo una diapositiva solo para esto. Define qué es lavado de activos. Listas restrictivas nacionales e internacionales. Otra tarea para que apunten. Todos los asociados que ustedes tengan deben constar al interior de una cooperativa, bien sea de manera anual, semestral, eso depende de las políticas que ustedes implementen, una revisión en la lista OFAC. ¿Alguien sabe qué es la lista OFAC? ¿Alguien ha escuchado de la lista Clinton? La lista Clinton. La lista Clinton es una página internacional de los Estados Unidos en donde reporta todas las personas naturales y jurídicas que han tenido investigaciones o que están siendo investigados o que ya tienen pena por delitos de lavado de activos y terrorismo. ¿Esa tarea es complicada? Sí, pero hay que hacerlo. ¿Hay que hacerlo en qué momentos? Depende de las políticas que ustedes establezcan. Por ejemplo, en Copetrol teníamos como política que el asociado, cuando se afiliaba, había que revisarlo en la lista OFAC. ¿Cuál es la lista OFAC? Ahorita les doy la página, es una página muy sencilla, le botan una hoja en PDF, una hoja no, son como 300 páginas en PDF. Ahí dice buscar, uno digita el nombre, cédula, si no figura, sale una pantalla que dice no registrado. Página de la DIAN tiene un link. Ah, ok, sí. Es que quería meterme en la página de Copetrol que también lo tiene, ingresan, imprimen ese pantallazo en donde dice no reportado, lo archivan en la hoja de vida del trabajador, del asociado, y si el día de mañana los investigan, dicen sí, claro, dentro de nuestras políticas de lavado de activos, en el conocimiento del cliente, está la verificación de listas nacionales e internacionales. ¿Qué listas nacionales también habrá? Son listas que no todo el mundo tiene acceso, igual algunas veces, en la gran mayoría están prohibidas, pero podrían hacer investigación de la lista en la Contraloría. No sé si en la DIAN también tiene la lista, pero yo sé que en la Contraloría hay una página en donde uno puede reportar si tiene investigaciones en la Contraloría, antecedentes disciplinarios. ¿A qué página me debo meter o cuál no? Eso lo colocan ustedes en sus políticas. ¿En qué momento tengo que hacerlo? Eso lo incluyen ustedes en sus políticas. Que si la ley me dice que debo hacerlo 3, 4, 5 veces al año, ustedes lo incluyen en las políticas. Lo que se recomienda y lo que yo recomiendo es mínimo una vez al año. ¿Que a quién le va a tocar esa tarea? Que si la cooperativa tiene bien asociados, toca. Pero uno de los controles que ustedes pueden hacer es al afiliarse. Eso es lo más sencillo. Al afiliarse y al retirarse. ¿Cuánto se demora uno haciendo eso? Miren, son 5 minutos. Que el asociado se va a retirar. Sí, permítanme un segundo. Entra a la página, pero no tiene nada y ahora ya escribe. Es decir, cosa que si el día de mañana usted investigó, no, yo sí investigo. Tanto el ingreso como el retiro del asociado y el no estaba en ninguna lista restrictiva. Y si se va a retirar y está registrado en la página. Si está registrado en la página, que es algo bastante raro, yo revisé alrededor de 2000 y nunca afortunadamente salió, ustedes deben hacer el reporte a la UIAF automáticamente, es decir, tenemos un asociado que aparece en la lista restrictiva tal, ellos se encargarán de hacer las investigaciones y empiecen a verificar todas las operaciones con lupa de ese asociado, que no vaya a haber habido algún manejo que no hayan podido detectar. Es bastante raro, pero no solamente ustedes tienen que hacer control de sus asociados, también tienen que hacer control de sus empleados, de sus directivos y de sus proveedores. Recuerdo mucho que nosotros hicimos la revisión de todos los proveedores en Copetrol y nos resultamos con 2 proveedores en lista Clinton. Uno que era Copidrogas, que hace muy poco creo que lo sacaron, no sé si todavía está en lista, Copidrogas. Perdón, Copidrogas no, drogas de la rebaja. Y en un inmueble donde teníamos la agencia de Cali, había sido expropiado por el Estado y aparecía todavía el nombre del anterior propietario. Entonces teníamos problemas con eso y nos tocó preferiblemente apenas identificamos, buscar otra agencia y irnos de ese local, porque el propietario figuraba en esta clínica, en Cali, que es muy popular el tema de
Entonces, listas restrictivas. ¿Cuáles son las listas? La más sencilla es la OFAC. ¿Qué listas deben aplicar? Las que ustedes escojan. OFAC o CRIM, es la misma. Máximo órgano social. Aquí en la circular empieza a explicar quiénes son máximo órgano social. Ustedes ya saben quién es el máximo órgano social en la cooperativa. La Asamblea General. Posteriormente explica que el Consejo o Junta. Así mismo. El monitoreo establece cada cuarto o que las cooperativas deben tener como costumbre constantemente monitorear a todos esos focos, como asociados, empleados y proveedores. Habla de la omisión de denunciar, que es un delito, más adelante lo vamos a ver. El hecho de que yo sepa que está sucediendo algo y yo prefiero, ¿para qué se pone usted a reportar esa vaina? Eso es un delito. Se llama omisión de denunciar. Operación inusual, operación sospechosa, personas expuestas públicamente. Y dice que para aquellas personas que manejen recursos públicos o que sean figuras que ostenten cargos públicos, son personas que son catalogadas como personas expuestas públicamente. Eso pasa, por ejemplo, si en una cooperativa, no sé, está afiliado un ministro, un funcionario público, son personas expuestas públicamente. Lo cataloga la superación. Siguiente. También establece y define qué es prevención del riesgo LAF, define qué es una política y empieza a hablar de los reportes, que más adelante los vamos a ver. Reporte externo ROS, que es el de la UIAF, y los reportes internos. Más adelante vamos a verlos. Y explica todos estos tipos de riesgos: el riesgo de lavado de activos, los que están asociados al lavado de activos, que ya lo vimos, el reputacional, el legal, el operativo, el de contagio, que ya los habíamos visto al comienzo de la diapositiva. Dice qué señales de alerta pueden haber y al final define qué es la UIAF. Esa parte que les expliqué en 2 diapositivas es prácticamente como 4 páginas de la circular. Si ustedes tienen alguna duda, en la circular establece exactamente qué se entiende por cada una de ellas. Siguiente. Dice la circular lo siguiente: los fondos de empleados, las asociaciones mutuales, las cooperativas de aporte y crédito, las multiactivas e integrales sin sección de ahorro y crédito, las administraciones públicas cooperativas deben establecer procedimientos de ejecución y de control que permitan la implementación y funcionamiento de instrumentos para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, teniendo en cuenta como mínimo los siguientes puntos. Entonces, ojo que está diciendo la super: todas estas cooperativas deben establecer procedimientos para ejecución y control del tema de lavado de activos. Siguiente, teniendo en cuenta como mínimo. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temas que ustedes deben tener en cuenta cuando vayan a empezar a elaborar los procedimientos que van a plasmarlos en ese gran manual de políticas y procedimientos de CICLAF. Entonces, el primero está: definir e implementar procedimientos para atender aportes solicitados e información de las autoridades competentes. Es decir, si una autoridad competente lo requiere, ustedes deben establecer procedimientos en donde digan cómo van a hacer para entregar la información. Es un punto que deben anotar para que lo establezcan en las políticas. También deben definir e implementar los procedimientos que se aplicarán a detección de operaciones inusuales, o qué van a hacer cuando detecten operaciones sospechosas, o cómo van a operar para reportar a la UIAF. ¿Qué otro deben tener en cuenta en los procedimientos? Fijar procedimientos para aplicar sanciones por incumplimiento a normas CICLAF. Entonces, si existe al interior de la cooperativa una detección de lavado de activos, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Cómo van a operar? ¿Qué tipos de sanciones? La sanción más sencilla, ¿cuál será? ¿Cuál? La expulsión. Entonces, muy seguramente tendrán que establecer unas políticas y el año entrante en la asamblea colocar eso como causal de exclusión de la cooperativa. Entonces, ya saben otra tarea, ¿no? Están anotando todas las tareas. El año entrante en la asamblea tienen que hacer una modificación de estatutos incluyendo este requisito. En caso de haberse presentado, comprobado una actividad relacionada con lavado de activos, es causal de exclusión del asociado. Esa es la más sencilla, porque ustedes no tienen ninguna otra potestad. Es informar de la UIAF y excluir al asociado.
o si fuese el asociado, o también pueden decir ya no hacer más contratación con ese proveedor, o si es un empleado, informar a las autoridades competentes y hacer todo el procedimiento para una terminación del contrato de trabajo. ¿Qué otro requisito mínimo deben tener los procedimientos que ustedes establezcan? Definir e implementar procesos que permitan cumplir con las obligaciones de Colombia con las listas internacionales. Entonces, ahí deben definir cómo van a ser esos procedimientos o cada cuánto van a hacer la verificación en las listas restrictivas, lo que yo les decía ahorita. Eso va también en los procedimientos. Fijar procedimientos para la conservación de documentos, importantísimo. Todos los documentos que ustedes levanten o que directamente el empleado de cumplimiento elabore frente a cualquier investigación debe estar documentado y debe decir en el procedimiento cómo operar esa documentación. Si esa documentación va a ir a un archivo independiente como confidencial o si ese archivo se va a manejar en la carpeta del asociado. Personalmente yo lo manejé en una carpeta confidencial, no se manejó en la del asociado. Porque la carpeta del asociado era de manipulación de varias personas, entonces era mi responsabilidad que esa información no se perdiera. Entonces había una caja fuerte en donde estaban las acetas de las investigaciones de las personas. En la época que me tocó, alcancé a hacer 6 investigaciones porque fue la época de DMG y se presentaron cualquier cantidad de operaciones inusuales y sospechosas y nos tocó hacer requerimiento a los asociados para que nos dijera. Y para los asociados en Orito nos manifestaron que eran el producto de los rendimientos de DMG que habían consignado a la cooperativa en un CDAT. Nos tocó reportarlo como una operación inusual y sospechosa. En ese momento no, porque no estaba en los estatutos. Al año siguiente se efectuó la inclusión y pues el asociado se pasó su carta para ser excluido de la cooperativa. Y así nos pasó con 5 o 6 asociados que retiraron dinero, se los metieron a la cooperativa, no sé, pero si no estoy mal, las cooperativas de primero, segundo y tercer grado no tienen, no sé si tienen esa figura de CDAT, de hacer solamente los aportes. ¿Alguna tiene los servicios para CDAT, de las que están aquí? Listo, entonces ahí ustedes tienen el riesgo alto. Las otras cooperativas, digamos que no, como lo decía el señor, si la cooperativa no tiene la figura de aportes extraordinarios que no la tienen, o de apertura de CDAT, el riesgo ya no está en lo que ingresa, el riesgo está en lo que sale. Bueno, si lo tienen que identificar de dónde es el origen de esos aportes. ¿Listo? Bueno, entonces, fijación de procedimientos para conservación de documentos. Definir e implementar todos los procedimientos que se deben realizar para el conocimiento de los clientes, para los potenciales clientes, y deben identificar los procedimientos para estar verificando y actualizando la información de los asociados. En las políticas y procedimientos deben establecer esos hitos, esos procedimientos. ¿Cómo lo conozco? ¿Cómo lo actualizo? ¿Cómo verifico la información de mis asociados? ¿Listo? Siguiente. Y también de los clientes, habla de la resumen. Entonces, esos 7 puntos que acabamos de exponer en esa presentación se le comparte a ustedes, esos 7 puntos los deben tener en cuenta al momento de hacer el manual ciclado y implementar las políticas. O sea, tienen que haber capítulos, no se les puede pasar esos 7 puntos. ¿Qué funciones tienen los organismos de administración permanente? ¿Quiénes son los organismos de administración permanente? ¿Quiénes administran permanentemente la cooperativa? Gerente, permanentemente es el gerente. Gerente y consejo en algunas oportunidades. ¿Qué deben hacer ellos? Deben fijar las políticas y definir los mecanismos, instrumentos y procedimientos que van a aplicar en la cooperativa para el tema de control de lavado de activos. Consejo y gerente deben nombrar el empleado de cumplimiento para las organizaciones 1 y 2. En las organizaciones en las que se exija de conformidad con lo que se señalará más adelante. Esos órganos de administración permanente deben pronunciarse sobre los informes que presente el empleado de cumplimiento, es decir, el empleado de cumplimiento también otro tip para que lo incluyan dentro de las políticas
prácticas. El empleado de cumplimiento debe rendir informes, ustedes escogen la periodicidad, si es mensual, bimensual, trimestral. Como buena práctica que traigo, se hacía de manera trimestral, donde el oficial de cumplimiento contaba lo que había sucedido en esos 3 últimos meses y el consejo y el gerente debían pronunciarse sobre eso, establecer si están aplicando bien las políticas, si no las están aplicando bien, pero debe pronunciarse, es decir, debe quedar en acta en donde conste que efectivamente el empleado de cumplimiento fue y presentó los informes y que el consejo los estudió, los analizó y está de acuerdo o no está de acuerdo con los informes. ¿Qué pasa si ustedes como órganos permanentes de administración guardan silencio o no revisan los informes? Si el día de mañana se llega a presentar una investigación de lavado de activos, ustedes entran también por omisión de control o por coparticipación en el delito. Entonces, importantísimo que esos informes se lleven ante el consejo, ¿listo? Y se pronuncien sobre los mismos. Deben ordenar los recursos técnicos y humanos que se requieran para implementar el funcionamiento de los mecanismos. Es decir, no es solamente voy a nombrar a Loreja Fonseca como empleada de cumplimiento, mira a ver cómo hace. No, se tienen que entregar las herramientas técnicas, humanas, si se requieren más personas, que el software que tienen que instalar de la UIAF, la capacitación que debe tener esa persona, si se necesitan espacios para capacitación, si necesitan recursos para que se capacite esa persona. Es obligación de la cooperativa a través de esos órganos permanentes ejecutar esas actividades. Me devuelvo un poquito. Los informes del oficial de cumplimiento se tienen que llevar al año entrante a asamblea. No se les vaya a olvidar. Se tienen que llevar a asamblea. Los informes que se desarrollen de las actividades, de los reportes, de todo lo que se haya desarrollado en el año frente al lavado de activos, se tiene que presentar a la asamblea del entrante. Que no se les vaya a olvidar. Hay un capítulo que decir entrega de informes, ustedes tienen que entregar esos informes. Listo, de que diga qué actividades hicieron, por ejemplo, pueden incluir en el informe de la asamblea esta reunión de hoy, diciendo los miembros tales y tales obtuvieron capacitación. Todas esas cosas tienen que incluirlas en el informe. ¿Listo? Y la tienen que enviar a la asamblea del entrante. Designar al funcionario o a la instancia responsable de verificar la información suministrada en el formulario de vinculación del cliente o del asociado. Entonces, cuando se afilia a un asociado, debe haber un ente, que es el director de agencia, de otra persona, la que dé fe de la información que suministra el asociado. Entonces, si es fondo de empleados, es muy sencillo. Solamente ustedes entran y registran la verificación con el Departamento de Gestión Humana, en donde diga que es asociado o es empleado de la empresa. Pero si no es un fondo de empleados, es una cooperativa donde entrega su certificado de laboral, tiene que quedar constancia de alguien que se encuentra haciendo esas funciones en donde hayan verificado el origen y la procedencia de ese asociado. Y que la información que haya suministrado en el formulario sea veraz, es decir, teléfono, dirección, referencias laborales, referencias comerciales. Ojo que esa costumbre no se tiene. El asociado llena el formulario, archiva y presta el plato. Ojo, tiene que haber constancia en esos formularios de quién es el que verifica. Entonces, vayan colocando otra tarea. En el formulario de ingresos de asociados, siempre tiene que haber un capítulo en donde diga algo así como certifico que la información dada acá es veraz, el origen de los fondos es derivado de actividades ilícitas, firma el asociado. Y otro capítulo en donde diga yo, fulanita de tal, doy fe que verifiqué la información entregada por el asociado tal y la misma es veraz. ¿Sabes ya qué pasa con esas dos firmas en caso que no lo sean? ¿No? Tiene que ser verificación de toda la información que el asociado le presente al interior de la cooperativa al momento de vincular. Entonces ya tienen otra tarea que hay que hacer. Gracias. ¿Listo? Siguiente. Bueno, estas son funciones especiales directamente para el representante legal. ¿Y el representante qué tiene que hacer? Tiene que verificar que los procedimientos se estén desarrollando conforme a las políticas. El representante legal también tiene que disponer de los recursos técnicos, económicos y humanos para que el funcionario o para que él mismo, porque en las oportunidades donde el representante es el que hace los reportes, debe tener esos recursos,
debe brindar todo el apoyo que requiera el empleado de cumplimiento, debe coordinar y programar los planes de capacitación. Coordinar y programar los planes de capacitación. Encabeza el representante legal. Debe programar los planes de capacitación. ¿Que está dirigido a quiénes? ¿Quién me lee esta parte? A todas las áreas y funcionarios de la organización, Incluyendo órganos de administración y control y revisoría fiscal. tiene que capacitar a todo el mundo. Y si el representante legal omite esa obligación, es una presunción de incumplimiento de la norma y por lo tanto también le responde si se presenta alguna actividad de lavado de activos. Entonces vaya a colocarle como tarea, yo creo que les va a tocar llamar a Fuseides, empezar a citar las capacitaciones para que todo el mundo conozca el tema de lavado de activos. Pero esas capacitaciones no es en lo que yo estoy realmente dictando, lo que estoy haciendo en este momento es cuando ustedes tengan las políticas montadas, ¿cierto? Cuando tengan las políticas montadas, el manual montado, pero puede que no quiera escuchar. Bueno, pues escribamos esto es importante. Cuando ustedes, hermosas damas, tengan las políticas montadas, ¿qué deben hacer? ¿Qué deben hacer? Excelente, estamos dando atención. Cuando ustedes tengan las políticas montadas, deben hacer las capacitaciones de las políticas, de los procedimientos. Obviamente con un capítulo en donde diga que es lavado de activos y todo, pero las personas, los funcionarios, deben socializar el tema. Otra función del representante legal es verificar que se hayan adoptado y que estén funcionando correctamente los procedimientos. O sea, el representante legal tiene una función impresionante, porque tiene que programar capacitaciones, dar los recursos, darle el apoyo y adicionalmente estar verificando que se esté haciendo. Siguiente. Qué lástima, esto no se ve acá. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos que están diseñados para cumplir las normas de lavado de activos y financiación del terrorismo? Entonces, se cumplan las normas. Entonces, allá que el señor dice, bueno, ¿y qué mecanismos? ¿Qué hago? No solamente entrar con una lupa y verificar los papeles, no, mecanismos hay muchísimos. Primero, acreditar procesos de debida diligencia, que es lo que yo les decía, que la debida diligencia era ese conjunto de procedimientos, normas en donde se establecía cómo investigar y también respetar el debido proceso. Muy bien, gracias. ¿Qué otro mecanismo yo puedo crear? Conocimiento a los asociados, políticas, procedimientos, requisitos para los cuales la cooperativa sepa exactamente de dónde sale el asociado y sus dineros o su procedencia. Conocimiento de personas expuestas públicamente. Entonces, en caso que ustedes tengan funcionarios públicos, ministros o que tengan esas personas en la administración de recursos públicos, ustedes deben colocar que esas personas están expuestas y por lo tanto tienen que hacerle un tratamiento especial para conocer esos dineros de dónde pueden provenir o esas personas dónde viven, si efectivamente siguen ejerciendo cargos públicos. Esta que es importante. Otro mecanismo para cumplir las normas LAFT es el conocimiento de las personas jurídicas y naturales con las cuales ustedes tengan relación contractual. Es decir, les toca verificar desde revisión fiscal en adelante. Todas las personas con las que ustedes tengan contrato, pongan como requisito que hay que entrar por lo menos a la lista restrictivas a verificar. Tienen que hacer y documentar. Entonces, conocimiento de las personas naturales y jurídicas. También va a ser una verificación de la persona con la que van a contratar, del abogado que van a contratar, del revisor fiscal, del contador. Todas las personas con las cuales ustedes tengan contratación deben colocar cuáles son esos pasos para verificar la información de esas personas. Pueden implementar herramientas que identifiquen operaciones sospechosas o operaciones inusuales. ¿Cómo lo montamos nosotros en la anterior empresa? Linux nos montó unos reportes en donde automáticamente se empezaban a bajar por los criterios de la super esas operaciones inusuales y esas operaciones sospechosas. Entonces pueden trasladar esa función o esa actividad a la empresa que maneje el software contable de ustedes, pregúntenles, muy seguramente lo tienen porque todas
todas las cooperativas de actividad financiera ya tienen la herramienta, ya tienen el aplicativo en donde botan los reportes. Fíjense que la Super también establece ¿qué dice acá? Conocimiento de los trabajadores. ¿Quién iba a creer, no? Que uno piensa al lado de activos es solamente con el asociado, también con los trabajadores. Esos son los mecanismos que la Super ha implementado. Considero que están completos. Con esos mecanismos ustedes pueden también desagregarlos en el manual CIPLAT. Siguiente. ¿Qué instrumentos tienen ustedes para hacer efectivo este sistema? Entonces dice que las organizaciones solidarias deben soportarse en instrumentos que permitan ejecutar la efectiva, eficiente y oportuna implementación de los mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos? Los que vimos ahorita. Entonces, ¿cuáles son los tres más importantes? Los instrumentos para materializar la verificación de la prevención del lavado de activos está en cabeza de los empleados del empleado de cumplimiento o el representante legal, las señales de alerta que ustedes al interior establezcan y las capacitaciones. Entonces estos tres capítulos también tienen que ir dentro del manual CIPLAT. Empleado de cumplimiento, señales de alerta y los programas de capacitación. Siguiente. ¿Cuáles son las funciones del empleado de cumplimiento? Son bastantes. Entonces la primera, él es el que directamente tiene que implementar y desarrollar todo lo que tenga que ver con las políticas. Tiene que realizar el seguimiento y monitoreo de los mecanismos que establezcan, que ya los vimos. Velar porque adecuadamente se esté archivando los soportes documentales de todo lo que tenga que ver con información del lado. Entonces, esa persona tiene que ser supremamente organizada tanto en las investigaciones, que no creo que ustedes hagan muchas, pero sí tiene que custodiar muy bien y de manera organizada las confirmaciones que la UIAF hace de los reportes. ¿Por qué? Porque si el día de mañana llega la UIAF y dice que ustedes no entregaban el informe, lo único que hace soporte es un correo electrónico que emite la Super, en donde dice: señores cooperativa tal, nos permitimos confirmar que su informe fue efectivamente cargado. Si ese informe no se recibe de la UIAF, se entiende que no se envió el reporte. Yo tuve varios problemas con la UIAF por eso, porque yo enviaba el reporte y si tenía un numerito mal en la casilla no subía, entonces la UIAF me devolvió el informe. Por favor, corrija el formulario, no sé, vuelve y suba, y hasta que la UIAF no emita el correo, se entiende, no ha pasado y se entiende que ustedes no han enviado nada. Entonces el oficial de cumplimiento tiene que estar encima con eso y debe guardar los reportes. ¿Yo qué hacía? Los imprimía y los guardaba. Imprimía todos los reportes que hacía, más el correo electrónico enviado, más el correo confirmatorio de la UIAF, y armaba el paquete de tal reporte. El empleado de cumplimiento debe realizar la inscripción ante la UIAF. Entonces uno tiene que llamar a la UIAF, pedir que le envíen el programa ROS, ir a la capacitación y solicitar un código en línea. Entonces eso ya es un trámite con la UIAF y lo debe hacer el empleado de cumplimiento, y si no está el empleado de cumplimiento, el representante legal. También debe mantener actualizados los datos de la entidad y la empresa ante la UIAF. Debe reportar en línea CIREL todos los informes y certificado de cargue. Fíjense que aquí está lo que yo les decía, certificado de cargue. Y deberá publicar anexos técnicos, manuales y documentos de interés para las entidades del sector, pero eso solamente cuando lo solicite. Verificar que la UIAF constantemente están descargando anexos, certificados, conceptos, documentos. El empleado de cumplimiento tiene que estar mínimo una vez a la semana metido en la página de la UIAF a ver qué más directrices ha dado. Esto es un peligro, ojo con esto, porque la Super ahí está librando responsabilidades, está diciendo, tiene que estar actualizado a todas las políticas de la UIAF y lo coloca como una obligación. Entonces, si el oficial de cumplimiento, el empleado de cumplimiento o el representante se espera 3 días antes, solamente envía reportes, no está cumpliendo con la función. Tiene que estar constantemente verificando la página. Siguiente. Estos son los reportes. Se dividen en 3. Los reportes internos, que son todos los que ustedes quieran crear, inventar, diseñar. Generalmente nosotros lo que hacíamos con estos reportes internos era pedirle al
ya los montamos como reportes internos. También reportes internos de estadísticas que ustedes quieran hacer de cuántos asociados ingresaron y cuántos asociados se les exigió la revisión documental. Pues, lo que ustedes quieran crear como reportes internos. Reportes externos, solamente existen dos. Reporte de operaciones sospechosas, ese es el ROS, y un reporte de ausencia de ROS, que muy seguramente ustedes siempre van a estar reportando es este, el reporte de ausencia de ROS. Cuando no hay operaciones sospechosas, uno envía este reporte. Cuando sí existen, envía este reporte. Y estos son los externos. Y hay unos reportes también que hay que enviar a la UIAF, que son las transacciones en efectivo. Por eso ahorita cuando me preguntaban, bueno, ¿y qué pasa si es la consignación? Nosotros no tenemos la obligación legal de empezar a reportar las consignaciones, ni las transferencias electrónicas. Es cuando el asociado va y encaja y hace operaciones en efectivo, ¿listo? Operación en efectivo también se entiende cheque. No es solamente el billete, también se entiende cheque, ¿listo? Entonces, para la UIAF se subdividen los reportes en dos: transacciones múltiples en efectivo y transacciones individuales en efectivo. Estas transacciones múltiples en efectivo es que cuando el asociado en el mes haya hecho transacciones, y ellos les ponen dos rangos de 10 a 50 millones de pesos, que en sumatoria se vaya a eso. Y estas individuales, pues que de un solo golpe esté haciendo transacciones en esos rangos. ¿Listo? Finalmente, eso se traduce en que ustedes tienen que enviar 3 reportes. Uno de ROS, bien sea este o este, transacciones múltiples en efectivo y transacciones individuales en efectivo. Estas son las fechas. Todo lo que tenga que ver de julio a septiembre, todas las actividades, o sea, ustedes tienen que empezar a implementar eso ya para que de julio a septiembre entren a hacer la revisión en el sistema de estas operaciones. Se tienen que presentar del 11 al 20 de octubre a la vieja. Después cogen otro rango de octubre, de lo que pase octubre a diciembre, ustedes mandan eso del 11 al 20 de enero, y así sucesivamente. A ustedes les toca, tienen abril, no contemos abril, mayo y junio para implementar procesos, procedimientos, entrar a hablar con el operador del software contable, implementar todo ese tema, capacitar a la persona, ir a la UIAF a pedir el código, capacitarlo, tienen 2 meses, porque del 11 al 20 de octubre tienen que estar enviando esos 3 reportes. ¿Listo? Como efectivo también puedo tomar en cuenta los recibos con tarjetas de crédito. No, solamente en efectivo. ¿Y los pagos que hacen de crédito? No, ustedes los descartan. Muy buena pregunta. Cuando son esos pagos, bueno, mentiras, dependiendo de las políticas, porque ustedes también puede ser una operación sospechosa el prepago de una obligación completo. Ustedes tienen que hacer investigación. Si efectivamente el asociado pagó eso fue por un producto de una compra de cartera con Bancolombia, pues ustedes lo descartan. Y en el informe dicen, no, definitivamente no es una operación sospechosa, no lo envían, no tienen que reportar. Pero buena pregunta. Ojo con los pagos de los asociados, porque ustedes, los prepagos, porque los prepagos pueden convertirse en una operación sospechosa. ¿Cómo se pueden convertir en una operación sospechosa si el asociado no justifica de dónde provino ese dinero? Exactamente. Entonces, ¿qué hacen? Le dicen al asociado, por favor, infórmeme de dónde. No responde. Si usted no responde, vamos a pasarlo como una operación sospechosa a la UIAF. No responde, lo mandan como sospechoso. O abonos extraordinarios, de dónde está sacando el dinero. ¿Listo? Esos son los famosos reportes. Vienen materializándose obligatorios 3, los internos pues ya son los que ustedes establecen. Las capacitaciones, yo ya les había comentado que es obligación. La Super dijo que las cooperativas o el empleado de cumplimiento deben ofrecer como mínimo una vez al año. ¿A quiénes? A todos sus empleados. ¿Sobre qué? Ok. ¿Listo? ¿Qué es lo que debemos hacer, compañero? ¿Qué debemos hacer?
asume directamente la entidad financiera. Sí, pero, ojo, si ustedes ven que por medio de una transferencia están haciendo el prepago de una obligación, la están pagando totalmente, o están adelantando 4 o 5 cuotas, si ustedes no entienden por qué ese asociado no tiene esos hábitos, ustedes están en la obligación de investigar qué pasó con ese asociado. Oiga, llamarlo, un correo, un comunicado, por favor, infórmenos las razones por las cuales se originó el prepago de la obligación. Sí, no. Ojo que una cosa es investigar y otra cosa es reportar. Ustedes solamente reportan cuando la cooperativa dice efectivamente fue sospechosa porque yo no pude comprobar. No fue lógico que ese dinero hubiera sido por ese producto, ¿sí? Ojo, ustedes no van a reportar todos los prepagos y obligaciones, no. Pero sí tienen la obligación de averiguar por qué y dejarlo documentado. Porque el día de mañana yo les puedo decir, no, es que yo preparé mi obligación porque el BBVA me compré la oferta. Ah, listo, perfecto. Listo, no, gracias. Usted le dice, ¿cuál es el asociado de entregar la certificación al banco? ¿Usted llama al banco? Eso debe constar documentalmente y debe el empleado cumplimiento guardar en su archivo documental como prueba, porque si el día de mañana a mí me investigan, ustedes van a decir, yo aquí tengo la constancia, aquí efectivamente ese asociado preparó la obligación fue por una compra de carne. Sí, yo le resulta que no abre uno de 15, abre uno de 25, también abre uno de 2. en las políticas. Cuando se da uno cuenta, ya tiene 25. Sí, en las políticas. Entonces, ¿ustedes qué hacen? El oficial de cumplimiento, yo personalmente, ¿qué hacía? Les voy a decir yo qué hacía. Yo le decía al de contabilidad del sistema que me imprimiera todos los reportes de los asociados que sumando en el mes hayan superado los de 50 millones de pesos. Ese era el primer filtro. En operaciones individuales, filtraba las cédulas y empezaba a sumar. Y lo mismo lo hacía con asociado, otro reporte, pero que solamente tuviera el tope de 20-25 millones. Yo hacía eso y empezaba a hacer unos rangos. ¿Pero por qué? Porque dentro de las políticas implementamos que al interior de la cooperativa había ese tipo de reportes y esos eran algunos instrumentos para identificar posibles actividades sospechosas. Todo eso está en la imaginación de ustedes. Todos los controles que ustedes quieran implementar, todos los informes que ustedes quieran implementar, háganlo. Ahorita les voy a mostrar una tablita en Excel donde estaban todos los informes que yo presentaba como oficial de cumplimiento. Bueno, entonces las capacitaciones, como ustedes ya lo saben, son mínimo una vez al año. Deben ofrecerlo a todos los empleados, ¿listo? Sobre el lavado de activos. Y como resultado de esa capacitación, el personal de la organización solidaria debe estar en capacidad de ¿qué? ¿Identificar qué? O sea, la capacitación tiene que ser prácticamente teórico-práctica. Les recomiendo mucho las capacitaciones a los cajeros, al que afilian. Esos son los primeros filtros para identificar actividades sospechosas de lavado de activos. ¿Listo? Muchas veces piensan, no, solamente los gerentes o el empleado cumplimiento. No, desde los cargos más bajitos, que ellos son los que realmente tienen el relacionamiento con el asociado, ellos son los que interactúan con él, ellos son los que le ofrecen el crédito, los que afilian, los que... Ojo con esto. Y aquí nos establece, la SUPER dice que hay una herramienta buena que está en la UIAF, la página de la UIAF, está en la circular donde dice que pueden ingresar, que es un curso e-learning. Realmente no lo he revisado al 100%, pero creo que lo más importante es que ustedes no solamente capaciten hacia afuera, sino que capaciten con las normas que ustedes hayan implementado. La misma les da a capacitar a los trabajadores con esto que les estoy dando, sino si el trabajador finalmente no sabe cuál es la norma interna que le aplica. Entonces, mucho cuidado con eso. Siguiente. Y al final dice, deben dejar registro de las
existencia de las capacitaciones. O sea, vuelvo y les digo lo del primer punto, todo el tema documental, Siguiente. La parte que menos me gusta, las sanciones. El hecho de que ustedes no creen los procedimientos, el hecho de que ustedes no creen las políticas, el hecho de que ustedes no controlen, el hecho de que ustedes no capaciten, el hecho de que ustedes no reporten, el hecho de que ustedes reporten mal, les da las siguientes sanciones. Las establecidas en la Ley 454 de 1998 y dicen que se pueden imponer sanciones administrativas personales sin perjuicio de la responsabilidad civil que tienen los directores, gerentes y revisores fiscales. O sea que al revisor fiscal también le toca verificar el tema de la asamblea. Yo les decía a ellos que en la asamblea de la tienen que presentar un informe oficial de cumplimiento. Y también a mí el revisor fiscal siempre de manera trimestral me pedía los soportes de cargue del informe de la UIAF. O sea, el revisor fiscal verifica que el empleado de cumplimiento esté enviando la información y no solamente enviándola, sino que la UIAF le reporte que pasó el reporte. Por eso les digo, no se esperen hasta esa fecha, de las fechas que yo les dije, porque ese informe va y viene. Yo algunas veces tenía que hacer hasta 3 correcciones hasta que salía. Y ellos tomaban como fecha real de entrega la de carga. Entonces, si ustedes esperan hasta el último día y no cargan, se entiende que no entregaron el reporte de la OIAF y tienen requerimiento de la OIAF y tienen requerimiento de la Supersolidaria. Y es inmediato. Ojo que ese tema es muy delicado. Yo pedí aumento de salario cuando me nombraron oficial de cumplimiento, la verdad. Es decir, yo no les hago ese cargo gratis. Esa responsabilidad es muy brava. O sea, porque me persiguen a mí y me persiguen mis bienes. En prisión o no sanciones económicas, no, pues ojo con eso. Las sanciones administrativas e institucionales pueden ir hasta 200 salarios mínimos dependiendo de la graduación que le dé la falta. Siguiente. Siguiente. Bueno, como disposición final de la circular, establece que se va a aplicar a todos los sectores. La vigencia se va a hacer a partir de la publicación del diario oficial y todas las organizaciones solidarias tienen un plazo, 30 de septiembre del 2014. ¿Por qué 30 de septiembre? Porque en octubre tienen que hacer los reportes. Entonces, tienen 2 meses para hacer toda la actividad. Siguiente. Bueno, eso no lo voy a explicar. Siguiente. Bueno. Necesito que por favor conformen, hagamos 8 grupos de trabajo, no, hagamos 4 grupos de trabajo ya. 4 grupos. Empiecen a correr la pesa. 4 grupos de trabajo. Ese delito. 2 ejemplitos. Digamos, en la cooperativa se podría presentar lavado de activos cuando pasa esto y esto. Hacia el interior de las cooperativas. ¿Listo? El grupo número 1, por favor, va a tomar enriquecimiento ilícito de particulares y testaferrato. Ahí vienen internet, ya las tecnologías, los celulares, los iPhones, son bienvenidos si quieren mirarlos. Grupo número 2. Me toman omisión de control y violación de reserva industrial y comercial. El grupo 3, tomamos utilización indebida de información privilegiada. Y
El último grupo, el cuarto, hurto y lavado de activos. Hurto y lavado de activos. Faltan 10 para las 11. A las 11:05 me dan los ejemplos de cómo esas actividades delictuales se pueden presentar en las cooperativas. Vuelvo y les digo, si tienen celulares, iPhone, no me importa, si tienen alguna duda, lo que entiendan. Obviamente, si no entienden el concepto que les acabo de dictar, lo pueden investigar. Me interesa es como la primera percepción. ¿Listo? Ahora sí me escuchan. Bueno, arrancamos por favor con el primer grupo. El primer grupo, ¿qué delitos le correspondió? ¿Quién va a ser el grupo 0? Buenos días, el grupo le tocó los delitos de testaferrato y enriquecimiento ilícito de particulares. Pues llevándolo al tema de cooperativas, vimos el caso de testaferrato, algo que sucede frecuentemente o se puede presentar es cuando un asociado le entregan recursos a un tercero y estos recursos el asociado los lleva a la cooperativa, puede ser para abrir un CDT, un CDAT, pero los recursos como tal no son de él, sino un tercero se los ha entregado. Y este tercero resulta que pues, es una persona que puede ser un narcotraficante o puede ser un guerrillero o bueno, todo este tipo de delincuencia que hay. Entonces en este momento pues, la persona se está convirtiendo en un testaferro porque es el que está colocando esos recursos en la cooperativa. Ese es uno. O también se puede presentar, lo planteamos acá para el caso del referido, y es de pronto que hay cooperativas que dicen, señor asociado, si usted trae a otra persona, le vamos a otorgar un beneficio adicional o le vamos a dar un incentivo, y el asociado trae a una persona, un tercero, cuyos recursos pues, son de dudosa procedencia. Entonces lo miramos por esos dos puntos de vista. Perfecto. Muchas gracias. Falta el otro delito. Que eran dos. Okay. Y el otro que era enriquecimiento ilícito de particulares, pues ahí lo tomamos básicamente cuando una persona que tiene un salario constante, un asociado que tiene un salario constante,
y de un momento a otro vemos que es una persona que tenía varios créditos con la cooperativa, con el fondo, y de un momento a otro pues prepaga la deuda, o sea, la paga por anticipado, y adicionalmente adquiere otros servicios como son CDTs o CDATs que otorga la cooperativa al fondo. En ese momento pues nos parece que ya hay un aumento inusual y puede haber un enriquecimiento ilícito, porque pues no es normal que esta persona tenga una variación tan alta en sus ingresos de un momento a otro para adquirir estos servicios y para pagar sus deudas. Excelente, muy bien. Un aplauso al grupo. Desaferrato, artículo 326 del Código Penal. Quien preste su nombre para adquirir bienes con dineros provenientes del delito del narcotráfico y conexos incurrirá en prisión de 6 a 15 años y multa de 500 hasta 50.000 salarios mínimos legales mensuales. La misma pena se impondrá para quien con esos dineros provenientes del secuestro, extorsivo, extorsión y conexos, la multa asciende de 5 a 50.000 salarios mínimos. Fíjense que es quien preste su nombre para adquirir bienes con dineros provenientes del delito. Adquirir bienes no es solamente ir a comprar la casa. El ejemplo que ustedes pusieron cabe dentro de bienes. La jurisprudencia lo ha ampliado y cabe. Es perfecto el ejemplo que pusieron. Ya saben, ¿no? De 6 a 15 años de prisión. Esta pena se aplica para quien lo realiza y también puede ser extensiva para quien facilita que se ejecute el testaferrato. Enriquecimiento ilícito de particulares, el que de manera directa o por interpuesta persona obtenga para sí o para otro, el ejemplo que pusieron también es válido, incremento patrimonial no justificado derivado de una u otra forma de actividades delictivas, va de 6 a 10 años. Perfecto, ¿listo? Fíjense que enriquecimiento ilícito es enriquecerse y no tener la justificación por la cual ese dinero se obtuvo o ese incremento de patrimonio se obtuvo. ¿Este grupo qué delitos tuvo? ¿Quién es el líder? ¿Quién va a ser el expositor? Uno de la omisión de control, que ya lo habíamos visto, en el caso del Consejo de Administración, que tiene que revisar y pronunciarse sobre los informes que presente el empleado oficial, si no se pronuncia si está de acuerdo o no lo revisa, pues está cometiendo la omisión de control. Perfecto, ese ejemplo está perfecto. Cuando no hace el tema de los informes y no se pronuncia sobre ellos, sí, porque no está ejerciendo las actividades de control que le establece la Supersolidaria. Y pues no sé si el de la violación de la reserva industrial es como cuando de pronto la cooperativa tiene algunos procedimientos o algunas alguna cosa que sea exclusivo de la cooperativa, sí, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero y que no esté autorizado para hacer una reserva, una reserva. Es adaptar el ejemplo del mensajero que no tenía bracito que lo dije, pero es el contador. El contador lo que coge es toda la información y resulta que las bases de datos fueron objeto para actividades delictuales porque les hicieron a todos peteo, robo, secuestro, extorsión, porque es la información de los socios. Son procedimientos que tenga la cooperativa y que sea un valor de la cooperativa, la violación de eso pues sería ocurrir. Claro, es la violación de esas actividades con el fin de que con esa información se hagan actividades delictuales. ¿Sí? Porque imagínense que rote información de los asociados, lugar de dónde vive, cuántos hijos tiene, ingresos. Esa información es clave para los grupos terroristas, porque ahí empiezan a mirar los candidatos para los cuales van a secuestrar, extorsionar. Sí, podríamos incrementar la explicación en el de omisión de control. Para la zona de administración y control sería ignorar las disposiciones internas o externas para su ejecución y aplicación, no realizar las actividades de verificación sobre el cumplimiento de procedimientos, no realizar los informes de verificación, sobre la violación de la reserva industrial,
podría implicar ya que esta legislación publicar la información privada de los asociados a manera de los aportes, los ahorros, los salarios, la ausencia o no o frecuencia de las operaciones que ellos realizan. Exactamente, muy bien. Entonces son los ejemplos. ¿Qué nos dice el Código Penal? Omisión de control. Miren el sujeto del delito. Empleado o director. O sea, todos los que están administrando, los trabajadores, ustedes. El empleado o director de una institución financiera o de cooperativas. Miren que el tipo penal ya estaba creado antes de la circular 006. O sea, esto no es nuevo. Este delito estaba antes de que ustedes llegaran a esta capacitación, antes de que la super expidiera la 06. Que ejerzan actividades de ahorro y crédito y que con el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero omita el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control. El ejemplo que pusieron está perfectamente encajado con lo que dice la norma. Que establezca el ordenamiento jurídico para las transacciones en efectivo. Fíjense que esto no es nuevo. Incurrirá por esa sola conducta, o sea, por omitir el control, de 2 a 6 años de cárcel. Por eso les dije que cuando me dijeron, ¿usted es oficial de cumplimiento? No, súbame el salario y póngame porque este tema, miren, yo respondo con mi propio pellejo, perdónenme la expresión, 2 a 6 años, por omitir el tema de mecanismos de control. Y también aparte de 100 a 10.000 salarios mínimos. Duro, ¿no? Este es el delito que uno nunca pensaría que existe. Omisión de control. Y el otro era violación de reserva industrial o comercial, el que emplee, revele o divulgue descubrimiento, invención, salud. ¿Quién es el delito nombrado es la utilización indebida de información privilegiada? Hay dos casos que utilizamos. En un extremo se encuentran funcionarios de caja, tesorería que tengan acceso a la información de los flujos de efectivo de los asociados y de la cooperativa y que buscando algún fin propio o beneficiar a terceros en actos ilícitos trasladen esa información para que los puedan monitorear, perseguir y extorsionar en el peor de los casos. Al otro extremo evaluamos la posibilidad de tener cierto manejo indebido de información privilegiada, inclusive miembros del Consejo que teniendo acceso al desarrollo de proyectos que benefician a la cooperativa, utilicen esa información para notificar a otras organizaciones y poder tener algún beneficio propio de los mismos proyectos macros que van a tener la cooperativa, compra de sedes, adquisición de bienes, adquisición de proyectos de capitalización, etcétera, para poder lucrarse ellos y beneficiar a algún tercero. De la misma cooperativa. ¿Por qué estoy desarrollando este ejercicio? Porque les dije, lo que se les venga a la cabeza, pongan el ejemplo. Porque fíjense que lo que ustedes están pensando frente a lo que regula el Código Penal no se aleja. O sea, ustedes están enfocados. O sea, tienen el concepto claro, sin ser abogados, que hace quería ir. Fíjense que es un concepto que cualquier ciudadano puede tener. Miren, los conceptos que ustedes me están dando caben perfectamente en los delitos. Lo que quise hacer es solamente complementándolo con los años de cárcel que dan, como para que uno la memoria a veces le refresque. Y vamos con el último grupo. ¿Qué delitos? ¿Quién va a ser el orador? El más difícil. Pues día a día no se puede. Y uno, sí. Ahí estamos enfocados en todas las empresas financieras y las empresas del sector, pues a detectar cada una de las nuevas modalidades de lo que es lavado de activos. Dentro de las organizaciones, digamos, financieras, pues existen estructuras y métodos donde se podrían detectar de una manera fácil. Para las entidades que hasta ahora empiezan ese proceso, dentro de los procedimientos es clave la base de datos que tenemos de los asociados, con que se cuentan sus ingresos, sus niveles de capacidad, y uno de los, digamos, de la forma más fácil de detectar es en la captación, en el caso de los asociados, la colocación de recursos. Cuando una persona con unos salarios no muy superiores pues coloca recursos importantes en CDTs, eso ya es una operación sospechosa. Y aquí mi compañero complementa el otro.
hacia el nivel interior de la cooperativa se podría prestar, digamos, por ahí ya lo habían mencionado, digamos, por parte de las mismas personas que están laborando y que tienen acceso muy fácil a la estación de la cooperativa y, digamos, suministrar esta información a terceros con el fin, digamos, de poder extorsionar a las personas o a los afiliados de la cooperativa. O también internamente, ¿no? Porque puede ser que en el interior también se haya constituido un grupo delictivo. Todos los delitos iban hasta 6 años más o menos, ¿cierto? Lavado de activos va de 6 a 15 años. Mínimo 6, máximo 15. Y lavado de activos les voy a leer ahora sí que define el Código Penal. Dice: el que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tenga su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, delitos contra el sistema financiero, la administración pública o vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto para delinquir, relacionada con el tráfico de drogas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad, o los legalice, o los oculte, o los encubra que la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta en prisión de 6 a 15 años y multa de 500 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este tipo penal es el tipo penal con más verbos rectores, es decir, con más actividades que se asemejan a ese delito. Lo redactaron de tal manera que no se escape nada. Miren, el que resguarda, el que adquiera, el que invierte, el que transporte, el que transforme, el que custodie, el que administre. No se les pasó ni uno. Entonces, para que ustedes ya lo sepan. Y hurto, pues el que se apodere de una cosa mueble ajena va a tener prisión de 2 a 6 años de cárcel. Y ya para finalizar, algunas tareas que ustedes ya tomaron nota. Primero, deben crear el manual SARLAF. Segundo, en ese manual deben estar las políticas de SARLAF. Tercero, dentro de ese manual deben establecer cómo va a ser la evaluación periódica de las políticas, porque la norma también dice que tienen que evaluarlas. La cuarta, implementar los procesos de prevención de lavado de activos. Hacer todos los procesos de conocimiento del cliente al ingresar y durante la cooperativa, y yo les dije al final que también cuando se retiren, hacerle un barrido. Nombrar un empleado de cumplimiento para las cooperativas que tienen la obligación 1 y 2. Capacitación obligatoria. Grupo 4, ¿qué dije? Obligación, capacitar obligatoriamente al empleado de cumplimiento. Y ahí se me pidió una cosa: ¿a quiénes más? Todos los empleados directivos. Implementación del software ROS de la UIAF. Tienen que entrar a la página de la UIAF y bajar el software de reportes de operaciones sospechosas. Deben implementar las herramientas para elaborar los informes internos y externos. Ya hablamos de los 3 informes entonces que se reducen. Y los primeros informes son para octubre del 2014. Esos son los que señalamos. Y la circular, la circular 06 dice que deben implementar todos los procedimientos, deben definir qué va a ser operación inusual y qué es sospechoso, deben definir e implementar los procedimientos para el conocimiento de los clientes, que ya los dijimos, procedimientos para el cumplimiento del control de la, ya lo dijimos, implementar procesos que para cumplir el tema de las listas restrictivas, es decir, yo ya les había dicho una de las tareas, mirar en qué oportunidades, en qué ocasiones ustedes tienen que consultar la lista OFAC, la lista Clinton, y definir el cargo de empleado de cumplimiento. Lo tienen que hacer cuanto antes, definir el cargo. Yo les agradezco muchísimo su atención.